Bueno, ayer sucedieron dos hechos de alguna forma extraños en República Dominicana. Y digo extraños porque esencialmente lo que sucedió en dos cárceles del país hace cuestionar un poco sobre cómo continúa operando el modelo de seguridad. Fíjense que ya pasó el Pale de la Victoria, ya se acabó la discusión sobre el incendio que se produjo a partir de un supuesto cortocircuito hace algunos días. Cambiaron a la coronel que estaba a cargo del recinto y ya ese tema murió. Ya usted no escucha a nadie hablando sobre la necesidad imperiosa de cambiar el modelo penitenciario en República Dominicana. Eso desapareció. Sin embargo, ayer ocurrió otro hecho o, u ocurrieron otros hechos. Estamos hablando de que la cárcel de Higüey, la cárcel preventiva de Higüey, allí un conflicto entre los internos dejó un saldo de 4 heridos a partir de un incendio que tuvo como origen una discusión entre los presos, supuestamente. Es la información que hasta ahora se conoce. Supuestamente se estaban peleando por un colchón y eso terminó por incendiar la cárcel, dejando, oigan qué cosa, afortunadamente solo 4 heridos. Y digo que afortunadamente solo 4 heridos porque ya tenemos un precedente de más de 100 muertos en Anamuya, tenemos un precedente de lo que sucedió en La Victoria hace poco. Entonces, evidentemente hay una situación que que invita a preocupación a las autoridades en este tema. ¿Qué ha ocurrido? No se ve un solo movimiento, más allá de lo planteado hace algunos días en la semanal por el presidente de la República, donde designaba otra comisión más para que termine por asignar algunos roles y ejecutar algunas acciones que permitan el desarrollo, la reconstrucción o la rehabilitación más bien del nuevo proyecto de la cárcel Las Parras, que hace ya algunos años el ex procurador Jean Alain Rodríguez había desarrollado como espacio para desplazar a los presos que desde la cárcel de la Victoria están purgando alguna pena, ya sea definitiva o en condición de presos preventivos. ¿Qué sucede? Más de 200 internos, más de 200 presos conviven en esa cárcel de Higüey. Por eso decía hace unos minutos que afortunadamente solamente 4 heridos y no hubo muertos en este caso, que desde ya están siendo atendidos por las autoridades. Ayer tuiteaba el obispo de la Altagracia: el conato de incendio y motín de reclusos de la cárcel preventiva de Higüey en el centro de la ciudad, similar al incendio de la cárcel de la Victoria, pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema carcelario de nuestro país. Es tiempo de retomar la ley y el orden, expresaba él en su cuenta de Twitter. Pero no fue el único caso que sucedió. Un sorpresivo suicidio se presentó en otra cárcel del país y es lo que ocurrió con un preso en la cárcel de Las Piñas. Oigan qué cosa, oigan qué suicidio más sospechoso. Esa persona había sido desplazada de la cárcel de la Victoria a la cárcel de Elías Piña, a partir del incendio que se dio hace algunas semanas. Donde todos fueron Sí, reubicados. claro, ese proceso de reubicación, que mandaron algunos al Pinito de la Vega, Y que probablemente en esa de mandaron Higüey a que Elías tú Piña, mencionaste debe de haber. hay posiblemente allí en Higüey. En fin, fueron diseminados por distintas cárceles del país para generar alguna situación de control ante lo que había sucedido. Resulta que supuestamente el martes ayer se quitó la vida en su celda un preso de la Victoria que había tenido conflicto con otro ya en la cárcel de Elías Piña. Ese es el informe que las autoridades ofrecen a través de un comunicado en ese sentido. El DICRIM supuestamente está investigando y el Ministerio Público también en ese proceso de trabajo conjunto de ambas entidades. Ahora, es tan creíble la versión de que luego de un conflicto y de un traslado se haya suicidado en la cárcel de Elías Piña. Yo creo que es poco creíble. Ojo, y aquí pocas cosas han pasado, porque ustedes saben que las cárceles del país son pequeñas islas de poder. Entonces, a partir de los conflictos que se dan entre las diversas bandas que operan, por ejemplo, en La Victoria, y otra que opera en Anamuya, por decir un ejemplo, cuando los junten en un espacio, ¿qué usted cree que sucede?
Bueno, esos conflictos se atizan, esos conflictos alcanzan una escalada, el nivel aumenta y luego terminan enfrentándose allí. Yo no dudo que lo que haya ocurrido ayer en la de Namuya, en la preventiva de Higüey, haya sido algo provocado de alguna forma por un conflicto de esos mismos nuevos reos, porque era algo que se advertía, se veía venir en el contexto actual. De manera que yo creo que las autoridades deben agilizar el paso para la rehabilitación, porque aunque tarden años, hay situaciones de esas que no se curan y esos conflictos pueden arrastrar a muchas otras personas que no tienen ningún nivel de incidencia ni ningún nivel de vinculación a esos grupos que se enfrentan allí. Un suicidio en una cárcel, un incendio en otra que dejó 4 heridos, eso a mí me parece extraño.